Bienvenido a un nuevo vídeo de construcción. Bienvenido, familia, a un nuevo vídeo de Paisas Construction. Hoy estamos aquí con un nuevo invitado. Hola. Es Noah, es nuestro nuevo ayudante y hoy os vamos a enseñar cómo hemos puesto todos estos bloques, todos los de la casa. Bueno, todos no, eso en los siguientes vídeos, pero en este os vamos a enseñar cómo hemos puesto bastantes bloques y fueron los primeros que creemos que son los más importantes. Adelante. Venga, dile adelante, es un poquito con más ánimo. Adelante, muchachos. Bueno, muchachos, estoy ahí observando a ver cómo hace la pastera para enseñarle, porque es la primera que hace, a poner los bloques, y hay que hacerla un poco durita para que los bloques se puedan trabajar bien. Y una vez hecho eso, pues yo le pongo la pasta para que vaya aprendiendo, porque no ha puesto todavía. Y la pasta la pongo por la parte de la yensa por dentro, que no me molesta. Siempre que se puede hacerlo, se hace. Que no puedes, pues te aguantas. Bueno, y aquí seguimos poniendo bloques. Como dice mi padre, fueron los primeros bloques que puse de la casa, ya que las dos primeras filas las puso entre él y mi tío, ya que querían que quedasen perfectamente rectas y no se fiaban. Y mira que yo estoy ahí con el regle de que te pego. Aquí, como podéis ver, estoy dándole con el martillo para hacer los agujeros del bloque más grandes. ¿Para qué? Os lo explicaremos más adelante. Bueno, y como podéis ver, mi padre le está poniendo ahora un poco de pasta a los bloques, porque si no pusiésemos esa pasta, nos faltarían 10 centímetros para llegar al final de la pared. Entonces, al ponerle un poco de pasta en los lados de los bloques, hacemos que el último de ellos caiga justo donde queremos. Bueno, porque hay que ir midiendo, porque los bloques miden 40 y ya uno va midiendo, y si ve que está bien, pues ya no pone más pasta ya a los lados. Y si no, hay que poner un poquito más. Claro, siempre hay que tener en cuenta que hay que ir midiendo los últimos bloques para que el último siempre caiga justo. No podemos hacer una esquina que esté mal. ¿Veis cómo ya va bien? Y ahí paramos porque justo empieza la puerta. Bueno, y ya habéis visto cómo hemos puesto la primera fila de toda la casa, que es lo más importante, es la que hay que tener a nivel. Y hay que tener muchas cosas en cuenta. Y hay que saber dónde van las puertas para poner los regles para que no te abras ni te cierres, sino que vaya todo recto para arriba. Claro, y tenerlo todo a su medida. Díselo tú, chico. El chico, ¿tú de qué te encargas en la obra? Del botijo de agua. Muy bien. Bueno, pues estamos ahora rellenando las juntas de entre los bloques para que se quede más fuerte, porque eso es lo suyo. Bueno, y aquí empiezo a poner la pasta para hacer la siguiente fila. Como veis, no escatimo en pasta. Ahora miro el vídeo, habiendo pasado meses, y digo, madre mía, qué cantidad de pasta. ¿No? Yo creo que es demasiado, ¿tú qué dices? Pues sí, lo que pasa es que luego sales por los lados y la recoges. Pero se trabaja mejor con pasta, que si te falta, luego tienes que estar quitando el bloque y poniendo otra vez pasta. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que hay que rellenar los lados como hemos hecho en el bloque de abajo para llegar los 10 centímetros esos que nos faltaban. Siempre hay que hacerlo en la misma esquina, no lo hagan en la otra esquina de al lado. Y ahora pues seguimos rellenando las juntas de los bloques. Eso lo vamos a hacer en todas las filas de los bloques,
porque luego va a ser todo más fuerte, va a quedarse una pared sólida. Bueno, os voy a explicar por qué hemos hecho el agujero más grande al bloque ese que he visto primero. Es para rellenar de hormigón, porque ahí va a ir la columna de hierro. Claro, en nuestro caso justo cae en el medio, entonces ahí es donde vamos a apoyar la viga de hierro, y eso va a tener que estar reforzado para que aguante todo el peso. Bueno, pues ya hemos puesto la segunda fila y yo creo que después de la segunda fila ya van todas rodadas, ¿no? Sí, porque ya van todos a nivel ya y ya va todo ya mejor para arriba, con sus reglas y sus yensas. Y sus historias, claro. Así que vamos a seguir con la faena. Bueno, tener en cuenta dónde van las puertas para poner los regles para que sea la misma anchura de un sitio que de otro, para que luego cuando vaya a poner una puerta vaya bien. Nos hemos quedado sin bloques. ¿Y ahora qué hacemos? Espérate, tío, que súbete la puta cremallera, tío. Oh no, nos hemos quedado sin bloques. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, espera que cambio. Bueno, pues ya tenemos el camión aquí. Ya nos han traído más bloques. Yo creo que hay que preguntarle al camionero a ver si puede entrar los bloques dentro, así nos ahorramos de pasarlo luego. Antes de dejarlo fuera, es que lo metas dentro, a ver si llega la grúa. ¿Qué te parece? Yo creo que sería lo suyo. Si lo ves, ahí. Eso es. Ya te ahorrará más que de cogerlo y ponerlo. Buah, y anda que no se nota, ¿sabes? Que cuando tienes que mover un bloque o dos, vale, pero cuando tienes que mover 200, 300 o más de 1000... Coges el montón y ala, el sitio. Bueno, pues ya ha llegado el material, ya tenemos faena para Y aquí lo tenemos. Vale, ahora nos toca currar. hacer pastera. ¡Hacer pastera! Bueno, como ya podéis ver, estamos empezando por otra pared, porque lo suyo es hacerla una parte y la otra parte toda igual, porque si no luego queda escalón y luego se hace muy mal. Claro, lo suyo es ir haciendo todas las paredes por igual, como mucho puedes hacer 2, 3 filas de una pared con respecto a la otra, pero lo suyo es hacerla así. Bueno, como podéis ver, también aquí en estoy haciendo el agujero más grande de los bloques, porque las puertas tienen que ir rellenas en los lados, para que luego si con una puerta con tornillo o algo, que vaya relleno por dentro. Y seguimos poniendo bloques. Ya una vez empieza a moverse la máquina ya no puede parar. Uno pone pasta, el otro pone bloques. Bueno, en el siguiente capítulo